El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema que lo he titulado Infieles a Dios, infieles en el hogar, basado en Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 17, y permítame leerlo. Dice: ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Hasta aquí la lectura de este libro, de este pasaje. Estoy leyendo Malaquías 2 del capítulo 2, versículos 10 al 17. Malaquías, cuyo nombre significa el mensajero. Él predicó después del año 515 a.C., fecha de la dedicación del segundo templo, y con toda probabilidad antes de la reforma de Esdras. Como fecha aproximada puede ponerse el lapso de tiempo que corre entre los años 450 y 445 a.C. Los sacerdotes, aburridos de sus deberes, no veían nada malo en ofrecer a Yahvé animales enfermos o lisiados, como está consignado ahí en Malaquías 1, de 6 a 14, y su parcialidad en interpretar la ley había degradado su oficio a los ojos del pueblo. Se descuidaba el día de reposo, que era el sábado, y se permitían los negocios en él. El incumplimiento también, por otro lado, de los diezmos, obligó a los levitas a abandonar sus deberes para poder vivir. Se dedicaban luego a otra cosa. Además, había echado raíces el sentimiento de que no había ninguna ventaja en ser fiel a la ley. El divorcio prevaleció hasta hacerse un escándalo público. No molestados por ningún principio, los hombres engañaban a sus empleados en lo tocante a jornales y se aprovechaban de sus hermanos más débiles, como se menciona en Malaquías 3:5, al pobre que hipotecaba sus campos en tiempos de escasez o para pagar los tributos se le embargaban los bienes y juntamente con sus hijos era reducido a esclavitud. Lo que era más grave a largo plazo, las líneas que separaban a los judíos de su medio pagano comenzaban a resquebrajarse, y los matrimonios mixtos con paganos fueron, según parece, cosa normal, como así lo va a denunciar el profeta. Viendo propiamente ya el pasaje, vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver aquí que se destaca que el pueblo era un pueblo desleal con Dios. Como dice, profanaron el pacto. Verso 10, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Algo que a Dios no le agradaba era que el pueblo no se sometía a la ley, no actuaba de acuerdo a ella. Habían quebrantado el pacto con Dios, el pacto que Dios les había dado a través de Moisés.
ya no le tomaban seriedad, y eso obviamente reflejaba también una falta de respeto al Creador. Aparte de eso, practicaban la idolatría. Versículo 11, Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y Dios no va a dar su gloria a los ídolos. Y estaba viendo que el pueblo de Israel no solamente había quebrantado el pacto, sino que también estaban practicando la idolatría. Por todo esto es que Dios también mandó al pueblo de Israel, pero estamos hablando en una época ya cuando el pueblo de Israel estaba regresando, ya habían pasado ya los 70 años, estaban pasando los 70 años y ya Dios estaba permitiendo que el pueblo regrese, pero todavía tenían esas costumbres. Por eso que el profeta habla aquí de que al decir que Judá se casó con la hija de un dios extraño y que profanaron el santuario que el Señor ama. No cabe duda de que hay muchos que estaban queriendo volver nuevamente al adorar al Dios verdadero y se daban cuenta que era Dios quien había permitido que ellos vuelvan a la tierra de la cual Dios los sacó por su maldad, por su pecado. Pero todavía había práctica de idolatría que era algo que a Dios no le agradaba. Y es más, versículo 12 dice, en cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Y a mí me parece que este es el sentir ya del profeta Malaquías, que está justamente molesto por ese culto idolátrico que había detectado en la nación. Y él está diciendo acá que el que haga esto, pues que el Señor lo saque de los campamentos, que lo bote de los campamentos de Israel. Y no interesa que le lleve ofrendas ni nada de esas cosas. Porque hay una cosa importante, mi querido hermano. Dios ve las ofrendas, pero antes que las ofrendas ve el corazón. Esto es algo que se destaca justamente, especialmente en Caín y Abel. Porque dice la Biblia que Dios vio a Caín y vio la ofrenda, y luego vio a Abel y vio la ofrenda, y vio que el corazón de Abel estaba más dispuesto a honrar a Dios que Caín, y por eso que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel antes que la de Caín. Y cuando Dios ve que el pueblo o mucha gente dentro del pueblo adoraba a ídolos paganos, pues aun cuando le llevaran ofrendas, a Dios no le agradaba eso. Mi querido hermano, déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero en tu corazón tienes otros ídolos, entre comillas, cosas que te cautivan, te llaman la atención más que Dios. Mira, aunque tú te dediques a servirle a Dios o le lleves tu diezmo, tu ofrenda o estés haciendo algo para el Señor, a Dios no le va a agradar porque Él está viendo que en tu corazón no es sincero y que no estás poniéndolo a Él en primer lugar. Hay cosas que son más importantes para ti. Y tu servicio no va a ser una ofrenda de olor grato para el Señor. Es por eso que, en consecuencia de todo esto, como consecuencia de todo esto, vamos a ver lo que dice el versículo 13. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Es lo que decíamos anteriormente. Y por más que el pueblo lloraba, y por más que muchos lloraban y se acercaban y se quebrantaban, bueno, y ponían sus ofrendas en el altar y todo ello, pues el Señor no miraba con agrado ni las aceptaba, porque veía que el corazón estaba lejos de Dios. Dios ve primero tu corazón, mi querido hermano. Dios ve primeramente lo que hay dentro de ti. Él ve si realmente tú lo amas o no. Él ve si realmente en ti está el deseo de agradarlo y de hacer su voluntad, o simplemente tener una fachada espiritual con la cual tú te vas a cubrir y te vas a proteger para que te vean otros y piensen que eres un hombre espiritual, pero internamente tú no estás dispuesto a honrar a Dios. Y miren ustedes, el ser desleales con Dios tiene sus consecuencias. Y esto es lo que justamente va a denunciar también a partir del versículo 14 en adelante, cuando Dios está viendo que si ellos son desleales con Él, pues también van a ser desleales con su cónyuge. Versículo 14. Y todavía preguntan por qué.
Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Ves? Si Dios ve que tú no eres fiel a Él y has roto el pacto de comunión con Dios, pues tampoco va a ser factible que cumplas tu pacto con tu pareja, con tu esposa o con tu esposo. Y que puede ser un hombre susceptible de traicionarla. Y esto había mucho en el pueblo de Israel en ese tiempo. Dios veía que había infidelidad, que había traición, ¿no? Es lo que destaca aquí el profeta. Había traición. Si traicionas a Dios, puedes traicionar también a tu esposa o a tu esposo, a la esposa de tu pacto, como menciona aquí el profeta. ¿Dañan su comunión con Dios? Por supuesto que sí. Versículo 15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa en su juventud. Desde el momento que el hombre se une con su esposa o con su esposo, el hombre se une con su esposa y la mujer con su esposo, entonces son una sola carne, según la Biblia. Y el hombre que traiciona a su esposa o la mujer que traiciona a su esposo se está haciendo un daño a sí mismo. El que daña a su esposa se hace un daño, se inflige un daño a sí mismo. Por eso dice el Señor, cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa en su juventud. Y una ruptura matrimonial que a Dios no le agrada, un divorcio que a Dios no le agrada, como dice el versículo 16, yo aborrezco el divorcio. Si Dios une a una pareja, los une para siempre. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, ese es un principio bíblico. Lamentablemente la sociedad que no respeta a Dios, la sociedad que no toma en cuenta la palabra de Dios, la sociedad liberal, como llamamos, la sociedad, algunos llaman la sociedad apóstata, pueden ponerle todos los nombres que ustedes quieran, ¿no? Pues no toman en cuenta esto, lo que dice Dios en su palabra, y han creado leyes que permiten que las parejas se puedan divorciar. Y ahora el divorcio puede ser de muchas razones, ¿no? La Biblia solamente permite el divorcio por una razón, que es la del adulterio, la infidelidad. Pero hoy en día existen muchas razones para separarse de un hombre, de una mujer. Existe la llamada incompatibilidad de caracteres. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué se separan los hombres de sus esposas? Simplemente porque no se entienden, no se llevan. Pero entonces, ¿para qué se casaron si no se llevan? ¿Para qué se casan si no se entienden? Es importante entonces conocer a la persona bien antes de casarse. Y si ya te vas a casar, pues tienes que asumir que el matrimonio es algo ante los ojos de Dios permanente. Pero los hombres no, los hombres han creado leyes que permiten que uno se separe, se divorcie. Y si el hombre, no sé, por una tontería no se lleva bien con su mujer, bueno, se puede separar. Es más, existen hoy día matrimonios donde se permite, ya hay cláusulas que permiten la separación de bienes y todo eso, como ya anticipando de que se van a divorciar más adelante. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros, dice el Señor en el versículo 16 de este pasaje que estamos leyendo. Pero ¿cuántas parejas se divorcian en nuestro país? ¿Cuántas parejas? Mira, algunas consecuencias a corto y largo plazo, porque no solamente el divorcio afecta a la pareja, también, sobre todo, a los niños, a los hijos. Y las consecuencias, especialmente en ellos, pueden ser a corto y a largo plazo, especialmente en aquellos casos en que el divorcio ha sido conflictivo. Y en estos casos se ha observado mayor riesgo de presentar trastornos de conducta en los niños. Por ejemplo, están bajos en el rendimiento escolar, muchos de ellos pueden llegar incluso hasta el abuso de sustancias, pueden meterse al mundo de las drogas. Y por otra parte hay consecuencias en la vida adulta,
presentando mayor riesgo de patologías psiquiátricas o dificultades en las relaciones interpersonales si no se realiza pues una intervención que ayude, que aborde estas situaciones que potencialmente pueden ser traumáticas para los niños. Pero existe el egoísmo en los padres, en que cada uno solamente busca su propia felicidad y a ellos no les interesa la felicidad de sus hijos. Ellos piensan que como los niños son pequeños, no entienden, no comprenden, pero ya cuando sean jóvenes, adultos, ya comprenderán. ¿Y cómo sabes que comprenderán? ¿Y tú no sabes el daño emocional que le dejas a tu hijo si te divorcias? ¿Te divorciaste por qué? Porque, no sé, por una tontería, no necesariamente por una infidelidad. Ante los ojos de Dios el divorcio no está bien visto, mi querido amigo. No está bien visto. Y la Biblia dice que el que se separa de su mujer a no ser por causa de adulterio, comete adulterio con la persona con la cual se casa. Este es un tema obviamente que había que discutirlo en otro momento, pero yo soy de la idea, y no es porque esté chapado a la antigua, pero considero que la Biblia así lo dice, que si yo me caso con una persona, yo tengo que estar con esa persona hasta el último minuto de mi vida. A menos que haya habido la causal de la infidelidad por parte mía o por parte de ella, que sí puede ser una razón para la separación y el divorcio. Pero si hay otras razones, creo que pueden ser superables. Creo que con la ayuda de Dios y la labor de ambos, la colaboración de ambos, se pueden superar los problemas. Porque entonces, ¿para qué existe aquello de que hay que ser fiel a la esposa en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en las buenas, en las malas? Yo no sé para qué se menciona ese estribillo si al final se están separando por cualquier cosa. Más bien no debería decir nada de eso y decir aquel que los casa, que puede ser sacerdote o quien fuere, que sean fieles hasta el día que se aburran. Debe decir eso, tal vez, ¿no? Y ya no mencionar lo otro. Porque eso es lo que pasa. El hombre se aburre de la mujer y ya la deja y la engaña. Bueno, antes que la deje, la engaña. Y hasta que la mujer descubre la infidelidad, bueno, todavía no se separan. Y cuando ya lo descubren, ya pues se separan, se divorcian. Pero no existe ningún cargo de conciencia de parte del infiel. Él sigue llevando su vida y puede ser infiel con la otra y luego se separa de ella y va a seguir en ese tren porque tiene el corazón endurecido y porque no tiene temor de Dios. Y hasta que Dios no entre en su vida no se va a dar cuenta que está en pecado y que pende sobre él la condenación eterna si es que no se arrepiente. Verso 17 habla también de lo que se llama la falta de discernimiento. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor. Miren ustedes la manera como ellos pensaban. Todo el que hace lo malo agrada al Señor. Y Él se complace con ellos y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, ellos consideraban que si hacen lo malo, están agradando al Señor. Y esa misma mentalidad existe en la generación de hoy. Hay gente que hace lo malo, son ladrones, mentirosos, corruptos, adúlteros, fornicarios, borrachos. Son gente que hace cosas malas, pero todavía luego dicen, Dios está conmigo. Todavía piensan que así en esa condición en que están siendo rebeldes, desobedientes, traicioneros, engañadores, piensan que si se van a morir, se van a ir al cielo. Si he conversado con personas así que piensan que han hecho cosas malas, pero ellos me han dicho a mí muchas veces, la verdad yo nunca he hecho mal a nadie, me dicen. No he hecho mal a nadie. Yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Y yo creo que si me muero ahora, me voy al cielo con Dios. Y las cosas malas que hizo, bueno, sí, me equivoqué, pero no hay ni un ápice de arrepentimiento. Y ese mismo pensamiento que existía en el pueblo de Israel en ese entonces, en el tiempo de Malaquías, que Malaquías denuncia aquí, todo el que hace lo malo agrada al Señor, también existe en la gente de hoy. Y piensan que Dios hasta se complace con ellos. Y si les va mal, todavía se la agarran contra Dios y dicen, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me... ¿Dónde está el Dios de justicia? Es falta de discernimiento. Es falta de comprender realmente al Dios que se revela por medio de su palabra.
Por eso que leen la Biblia y no la entienden. Y no la entienden, ¿por qué? Porque no tienen el discernimiento y la guía de Dios para comprender su palabra. 4 cosas que quiero dejarte como resumen de todo lo que hemos visto en esta hora son: primero, para una vida espiritual saludable, mantente fiel al pacto. Segundo, desecha toda forma de idolatría, todo aquello que capte y capture tu atención más que Dios. No necesariamente de imágenes, ídolos, santos, vírgenes, no. Estamos hablando de aquello que cautiva tu corazón y más que Dios. A lo que le dedicas más tiempo y que cautiva tu corazón, digo, porque supuestamente el que debe cautivar tu corazón más que todo es Dios. Por eso dice la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero si tú amas otras cosas más que Dios, eso es idolatría. Tercero, Dios se dispondrá a atenderte. Dios se dispone a atender a un hombre o a una mujer que anda conforme a su voluntad. Y cuarto, fidelidad al cónyuge. Si tú eres casado, sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo. Recuerda los votos matrimoniales que hiciste. Tú ante Dios, ante el sacerdote, que es un representante, ante el pastor, que es un representante de Dios, pues tú en realidad estás haciendo un compromiso con Dios. Estás haciendo un compromiso de ser fiel hasta la muerte. Y yo espero que Dios te ayude, mi querido hermano, que me ayude a mí también, a todos, a que primeramente trabajemos en ser fieles a Dios, en ser fieles al pacto, y que siendo fieles al pacto, te aseguro que como consecuencia vamos a ser fieles a todo lo demás. Vas a ser fiel a tu esposa, vas a ser fiel a tus hijos, vas a ser un hombre serio, trabajador, honrado, honesto. Vas a desechar todo aquello que te daña moral y espiritualmente. Vas a cuidar tu vida espiritual, tu comunión con Dios. Vas a ser un hombre dispuesto a servirlo a Él y a honrarlo a Él como así lo merece. Espero que Dios te ayude, espero que Dios nos guíe, que estamos todavía en este mundo, sí, lo estamos haciendo la voluntad del Señor, es lo que queremos, y a eso nos tenemos que enfocar, porque nuestro destino eterno está en el cielo, y algún día vamos a irnos allá. Y tú tienes que estar listo para eso, siempre y cuando cumplas las condiciones del reino, que son las cosas que Dios te revela a través de su palabra. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.